en este mismo espíritu, lo que el Señor está soltando son de sus aguas, ¿cierto? Si no lo ha visto, se lo reafirmo. Él está soltando de sus aguas sobre nosotros. Al llegar aquí a este lugar, podíamos ver ángeles que estaban con cántaros de agua preparados. Y eso es una señal para poder entender qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu casa, pero también sobre la tierra. Amén. Y el agua, como sabemos, es un elemento fundamental. El agua manifiesta vida, ¿sí? Donde hay agua, hay vida, ¿sí? Y cuando vemos lugares que en definitiva están tomados por la muerte, que están tomados por la amargura, lo que hace el enemigo es secar, ¿sí? Es secar la vida de Dios. Ese es su trabajo, secar las fuentes de agua que Dios te ha entregado. La Escritura dice que de nuestro interior corren ríos de agua viva. Entonces el reino de Dios no es un concepto. El reino de Dios no es, entre comillas, ir a la iglesia. El reino de Dios es que de mis depósitos de agua exista una dinámica permanente, donde ese flujo de vida transforme, cambie. Entonces, ¿cómo están los depósitos de tu interior en cuanto a agua? A veces hemos hablado del aceite, pero del agua. La vida del Señor. Dice la Escritura que Él vino a traer vida y vida en abundancia. No es una vida que se limita. Y como te decía también, el enemigo se enfoca en secar él se especializa en ver dónde está fluyendo algo que vino del cielo, esa agua que Él desató, para secarla, provocando que desierto. Si no hay agua, la semilla no puede germinar ni fructificar. Entonces tú puedes tener semilla, puedes tener una palabra de Dios, puedes tener promesas de Dios, puedes tener un llamado de Dios, pero si no tienes agua, estás incompleto. Y esa agua es la que el Padre ha prometido y ha declarado que está disponible para aquellos que dicen que creen. Mira la importancia de la fe. Se los leo. Voy a esforzarme en que no sea una enseñanza extensa, sino que solo algún punto, pero miren, Juan 7:37, 39. Juan, el libro de Juan. Dice: y en el último, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Él decía esto del Espíritu que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Eso dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 7, 37 al 39. Este cuadro que nosotros estamos viendo acá es muy interesante. ¿Por qué? Dice que Jesús estaba en el último gran día ¿de qué? De la fiesta. ¿Qué fiesta? A ver, ¿alguien sabe qué fiesta era? Sukkot. Lo spoileó a todos, pero bien. Está bien. No, está bien. Sukkot, ¿ya? Sukkot, es decir, estaba en la fiesta de los tabernáculos, que fue recién hace una semana atrás. Así que, Señor, en tu misericordia, nos conectamos a ese Sukkot, a esa puerta. Las fiestas del Señor son puertas en lo eterno. Él estableció fiestas para que sean puertas de bendición, de redención, de justicia. Entonces Jesús estaba en Sukkot y dice que el último día, y siempre aquí vemos la dinámica esa, ¿no? De cuando Jesús, ¿se acuerdan que cambió el agua en vino? Y dijeron: hoy tú preparaste, Señor, lo mejor para el final, ¿ah? Y Él tomó lo último. Nosotros somos lo último. Así que todos bájense del pony, bájense de la nube. Dice que Él tomó lo vil y menospreciado, lo que el mundo consideraba escoria y basura.
A él le decía a unos hermanos que siempre cuando alguien le dice, oye, cuéntame qué ha hecho el Señor en ti y alguna otras personas, cuéntame tu testimonio, todos editan su testimonio. Todos tapan las partes feas muchas veces. Y la gracia está en cómo Dios transformó eso que era nada, que era vil, que iba al despeñadero. Ahí el Señor te agarró. Ahí el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces Él tomó lo que era nada, lo último, porque Él es especialista en hacer de algo que es nada una joya preciosa. Ese es el Señor al cual nosotros servimos, rico en misericordia, abundante en gracia. Y Él estaba en lo último ya de la fiesta. Todos ya habían pasado los días ahí más importantes de Sucot y estaba en el último día. Y pasaba algo interesante ese último día. Acuérdense que la fiesta de los tabernáculos era para Israel un recordatorio de lo que Dios había hecho al sacarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque tomaban además sus palmeritas, creaban unas pequeñas cabañas y vivían durante esos días de una manera bien austera, bien, por así decirlo, recordando la sobrevivencia. Entonces ellos estaban en lugares, y hasta el día de hoy en Jerusalén la gente hace esas pequeñas cabañas y recuerda esa semana cómo el Señor de alguna manera hizo acciones poderosas para librarlos de la muerte. Nunca debemos dejar de recordar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Una fiesta lo que hace es recordar, es forjar una cultura. ¿Sí? Entonces tú tienes que tener una cultura de ¿qué? De agradecimiento. Tienes que tener una cultura de acción de gracias al Señor. Y esa fiesta a Israel le recordaba, le decía, oye, miren de dónde yo lo saqué. Y cómo yo he sido su protección, cómo yo he sido su cobertura, por así decirlo. Bueno, en ese día estaban terminando de celebrar Sucot. Y es interesante porque todos salían de sus casas. En Sucot tienes que salir de tu zona de confort. En Sucot tienes que salir de tu lógica del día a día. Tienes que estar en una enramada, recordando que dependemos del Señor. Y qué interesante es cuando el Señor nos saca muchas veces de esas zonas de confort. ¿Ah? También muchas veces en el Zoom yo los veía algunos que estaban tomando once así, tirados con las patitas arriba, me mostraban hasta los dedos de las patitas, así algunos en el Zoom. Sí, de distintas maneras en las que uno se va acomodando. Y en tu vida también, en tu casa, en tu familia, tenemos una lógica que, entre comillas, yo digo, ya lo controlé todo. Y ahí es cuando el Señor viene a decir, sale nuevamente a hacer una carpita, ¿ya? Y pasa en nuestras vidas así. Y ellos salían ahí en ese Sucot, de sus casas, de sus zonas de confort. Pero además de eso, era interesante, porque era una celebración en donde también rodeaban el templo, es decir, salían de sus casas, pero también era una celebración fuera del templo. Aun cuando iban y hacían acciones de gratitud. ¿Cuál era la gran cuestión que se hacía en el templo según la tradición judía? En el último día, el sumo sacerdote iba a los lugares más profundos de donde estaba edificado el templo y sacaba agua. Y él tomaba el agua, que era, entre comillas, un agua bendita, porque era el agua que estaba debajo del templo. Entonces sacaba el agua de esas profundidades y lo que hacían era hacer una libación, es decir, una ofrenda de esa agua, y la vertían. Y cuando el sacerdote hacía esa acción de vertir el agua, la gente comenzaba a declarar la palabra que yo leí en Isaías 44. Señor, tú vas a hacer reverdecer nuestras generaciones. Tú vas a cambiar el desierto.
Pero además de eso, se provocaba ¿qué? Gozo. Porque Sucot era la fiesta de mayor gozo. Porque vivíamos desprovistos en una cabaña y el Señor ha sido nuestro refugio. Entonces nos gozamos en eso. Era la fiesta, según Flavio Josefo, que era un historiador de la época, era la fiesta más solemne de Israel. Todos querían estar en Sucot, participar en Sucot. ¿Por qué? Porque terminaba con mucho gozo. Entonces vertía el agua. En ese instante, imagínense allá en la esquina, el templo por allá, las cabañitas por acá, aparece Jesús, dice. Ahí está, vertiendo el agua, el sacerdote. El que tenga sed. ¡Ey! El que tenga sed, venga a mí y beba. Impresionante. Rompe una estructura tremenda. En ese instante el Señor entra en escena. Si el tabernáculo era salir de la cabaña alrededor del templo, y ahí es donde Jesús dice, el que tenga sed, venga y beba. Los hace salir fuera tanto del sistema de sus propias casas, pero también del sistema del templo. ¿Me van siguiendo? Ahí Él dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Él estaba diciendo, yo voy a ser permanentemente ese manantial de gozo que ustedes esperan que se abra en Sucot y que, entre comillas, sea una acción de fe, porque era lo que tenían, ¿cierto? La ley. Una acción de fe para decir, sí, Señor, tú has sido nuestro refugio, tú eres nuestra casa y tú eres nuestra agua. Y el Señor estaba diciéndole, sacándolos de sus casas, sacándolos del templo, diciéndole, yo soy su casa, su refugio, y yo soy el agua viva para su vida. A mí ese cuadro me impresiona, me impacta. Porque ese contexto de lo que ocurre en este episodio no es solo el hecho de que sea las profundidades del alma de donde surgen las aguas. Él estaba yendo mucho más allá. Él estaba estableciéndose como morada permanente y como una fuente a la que siempre podían venir a Él. Yo le decía al Señor en la mañana, estaba meditando, decía, Señor, ¿qué tienes hoy? Y el Señor me trajo una escena a memoria. A mí me tocó la bendición de poder estar en Israel hace un par de años. Y en Israel, me acuerdo, fuimos a un lugar, a la zona antigua, Jerusalén. Y fuimos al lugar que, según los arqueólogos, es uno de los más antiguos y más verídico, porque de repente uno te dicen así, aquí está la casa de Pedro. Y uno la ve y dice, pero esta la hicieron ayer, no, ahí está todo amononado. Y claro, hacen ahí mucho negocio de eso, la verdad. Pero hay dos lugares que a mí me impresionaron. El mar de Galilea, porque ahí es difícil decir, esto recién se hizo, y es como Jesús caminó aquí. Pero segundo, el que les voy a decir, en la mañana el Señor me trajo a memoria esto. Fuimos a un lugar que se llamaba los canales de Ezequías, que eran literalmente entrar descendiendo, y uno iba mirando las murallas, y eran murallas muy antiguas que por lo menos estuvimos 1 hora en descenso, que vas viendo que es antiguo. Entonces vas pasando por los estratos de la historia, viendo lo más profundo de una tierra. Entonces imagínense 1 hora en descenso en Jerusalén, y nos decían, por estos conductos los valientes de David
No los de Concepción que cortaban las cabezas de la Virgen. No. Los de verdad, los de real. Los valientes de David por acá se metieron para poder hacer su asalto y salir a Jebús en ese tiempo, ¿cierto? Jerusalén. Y ellos entendían de que donde encontraran agua iba a ser de alguna forma una señal o un lugar en el cual tenían que comenzar a subir. Entonces nosotros íbamos en ese lugar y bueno, mi pastor Fernando se le ocurrió algo bien desafiante, y es que te pasaban una luz de esas como de los cascos de la minería para poder ir. Y él dijo: apaguen toda la luz. ¿Qué pasó? Vamos a ir uno delante y otro atrás, y vamos a ir confiando el uno al otro, en fe, moviéndonos, ayudándonos. Chuta. ¿Sabes qué? Era impresionante porque era pasar como por cavernas antiguas. Imagínense, espacios muy chiquititos. Detrás mío venía un hermano que mide 2 metros de alto y de largo. Entonces era súper difícil, moviéndolo. Y fue todo un desafío. Entonces íbamos descendiendo, moviéndonos, con la luz apagada, tratando de seguir al que iba adelante. Se veía casi nada. Y en un minuto empezamos a sentir agua. Agua acá en los talones, y ahí se recuerda uno la palabra de Ezequiel, ¿no? Agua después la rodilla y hasta acá. A mí me llegó el agua hasta por acá. ¿Ah? Entonces, claro, ahí entendí la recomendación: vayan con short. Los que quieran ir con chala pueden ir con chala, pero bueno. El agua me llegó hasta aquí. Íbamos así, caminando, en medio del agua, en esos túneles. Los túneles de Ezequiel, así se llamaban, los túneles. Y de pronto empezamos a subir, el agua bajaba. Y salimos al muro antiguo de Jerusalén. El único que queda del antiguo templo. ¿Se acuerdan del muro del lamento, no? Donde la gente va y pone ahí sus plegarias, todo eso. Ahí salimos. Y entendimos de que estábamos en las aguas profundas que estaban debajo del templo. Esas aguas estaban ahí. Y a mí me impresionó ver una escena que cuando íbamos ahí subiendo, habían jovencitas, habían jóvenes que estaban judíos, que estaban orando, rezando y clamaban, y era un clamor que ellos lloraban. Así era impresionante, y se aferraban a esos muros. Se aferraban, era como es lo único que nos queda. Y era estremecedor verlos ahí, como guardianes de esa agua. O sea, literalmente ellos eran guardianes de esas aguas y de ese muro. Y como les decía, era bien desgarrador esa escena, porque mientras íbamos subiendo, claro, era como pasar una historia. No sé si vieron la otra vez un impasse entre el embajador de Israel y Chile. Y el embajador, cuando no lo recibieron, sale y dice, los periodistas le preguntan: ¿qué piensa usted que no lo hayan recibido? No, dice, tranquilo, dice, nosotros tenemos una historia de más de 4.000 años donde nos han perseguido, nos han matado. Esto no es nada, no se preocupe. Es decir, ver esa escena, como yo les estoy mencionando, para mí fue impresionante ver esta capacidad de decir: no vamos a dejar el muro y vamos a seguir cuidando las aguas. Jesús aparece en medio de todo eso, y Él viene a romper la lógica, por así denominarla, en la cual solo sobre Israel estaba la promesa. Sobre Israel yo creo que aún está esa promesa de Dios, pero Él vino a expandirla a todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación. Y Él vino a decir: yo soy esa fuente de agua de gozo. Yo soy esa habitación que quiero ser tu casa. Algunos dicen distinto es casa a hogar. Claro, la casa a veces es solo lo que se edifica en lo terrenal, y el hogar es lo que se edifica en el espíritu. Y Él quiere ser nuestra morada. Él quiere habitar en medio de nosotros. Pero hay una condicionante. Dice, a mí me impresiona cómo Él lo plantea. Dice: el que tenga sed. O sea, no todos tienen sed. Algunos se van a quedar como estos jovencitos que yo les decía, toda la vida frente a un muro, como la samaritana.
un muro de tradición. Otros se van a quedar conformes y no van a querer entrar quizá a profundidades con Dios. Y van a decir, ya tengo todo cubierto, tengo mi vida resuelta. Otros en sus aguas de amargura y se llenan con eso, con la frustración. La pregunta de esta mañana es: ¿quién tiene sed? ¿Quién tiene sed del Dios vivo? Y esa frase es fuerte. O sea, el que tenga sed. O sea, no es para todos, es para el que tiene sed. A mí me ha tocado ver muchas realidades dentro de la iglesia. Y por la gracia del Señor, yo no me considero tan de avanzada edad. Tenemos con mi esposa 37 años. 38, 37. Que ya siempre va un año más adelante. No es mayor que yo, sino que 37 años tenemos. Perdón. Pero hemos tenido la bendición de poder conocer a la iglesia en el norte, en el centro, en el sur, servir. Y ¿sabe qué? Todo lo que ha pasado en Chile este último año, ¿sabe lo que ha sido? Un despertador de la sed y el hambre. Y lo que se percibe en los cielos es esta pregunta: ¿quién tiene sed? Chile ha sido uno de los países más evangelizados en América Latina, donde más se ha predicado. Todos conocen a los canutos. Todos hablan de los canutos, sí. Las plazas de Chile conocen. Y de alguna manera, yo no lo digo de forma peyorativa, yo lo digo también honrando a esa generación. Nosotros crecimos predicando ahí en esa placita, en la Plaza Maipú. Nos tiraban monedas, nos tiraban, no sé, botellas, etcétera. Mis papás también, yo me acuerdo, predicando en distintos lugares, los abuelos. Era gente que tenía sed de Dios, que sabía poco. Quizás no se sabían toda la Biblia, no tenían Instagram, no tenían, no sé, la tecnología que hoy día tenemos. No eran, ¿cómo se llama esta cosa? Influencers. Pero estaban en el flujo de Dios. Estaban influidos por Dios. Muchos de ellos. Algunos se quedaron en ese muro de la tradición. Y ahí se agarraron para siempre. Pero el Señor hoy día está una vez más diciendo: el que tenga sed, venga y beba. Esta temporada que viene es una temporada donde las aguas del Señor están abriéndose para los que tengan sed. Y si tú tienes sed, vas a ver cómo esas semillas que Dios plantó en ti van a comenzar a crecer. ¿Qué significa tener sed? Jesús mismo lo dice en la palabra, lo leímos, ¿cierto? Y yo se lo decía adelante: el que crea. Es decir, la sed que se ve aquí representada en esta palabra: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es decir, hay dos cosas que yo veo que están ahí presentes. Dice: el que tenga sed, es decir, el que en su espíritu hay un clamor. ¿Alguien ha tenido sed así y no tiene nada para tomar alguna vez o no? ¿Le ha pasado? Una vez me acuerdo, fuimos nosotros por el desierto de Atacama. ¿Te acuerdas, amor? Y era impresionante, los colores, qué lindo el desierto. O sea, me refiero a el paisaje, ¿no? El atardecer. Pero de a poco uno va sintiendo que se está secando la boca, un paladar. Claro, si lleva el vidrio abajo. En el ambiente del desierto se siente. Entonces, yo no sé si alguien ha experimentado lo que es la sed.
Hay una serie que a mí me gusta, que, bueno, no veo casi, ya no tengo mucho tiempo, pero la última serie que vi fue una serie de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Band of Brothers. ¿Ah? Me gusta la serie de la Guerra Mundial y todo eso, perdón. Entonces, Band of Brothers, banda de hermanos, buena. Y en un episodio ellos están en medio de la guerra. Y están en una isla donde se le acaba el agua. Las cantimploras se acaba el agua. Y era tan impresionante que lo que hacían era matar a sus enemigos e ir a revisar si tenían, a sacar las cantimploras de sus enemigos. O sea, era tanto el nivel de desesperación, de sed, que hasta empezaban a perder su criterio básico. Era casi irracional lo que hacían. Algunos de ellos fueron corriendo a un lugar y se dieron cuenta que eran aguas envenenadas. A los japoneses le habían envenenado el agua, porque sabían que llegaban con sed a ese lugar. Entonces la estrategia era envenenarle el agua. Se tiraban ahí los americanos y se morían envenenados en esa agua. La sed provoca que te movilices, que se despierte en ti. Si a mí me da lo mismo lo que está pasando con el suicidio juvenil en Chile, tengo un problema. Si me da lo mismo lo que está pasando con las generaciones, tengo un problema. Si no despierta en ti algo en tu corazón, más allá de resolver tus propias necesidades, porque estás, entre comillas, pochito, estás lleno. Pero, y eso hablábamos el otro día con el Isra, por ejemplo, la vida de Nehemías. Nehemías no tuvo una revelación, no tuvo un ángel, no tuvo alguien que le vino así. Nehemías vio que los muros estaban destrozados en Jerusalén. Bueno, yo me ofrezco. Y le dio lo mismo la posición en la que estaba. Sed se llama eso. Sed. ¿De qué? De justicia. De restauración. Que el Señor ponga en ti la sed de más de Él, de más de su gloria. Por eso la Escritura dice que es de gloria en gloria. Y lo más lindo es que es a su imagen. No es una gloria de hombre que es pasajera, que es vana. Es la gloria de Jesucristo el Señor, de su imagen. La gloria de Dios nos va consolidando, nos hace sólidos. Entonces, bueno, voy cerrando esto para que podamos orar y también contarles con algunos que somos parte del equipo de Presbiterio, parte de la visión de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Pero antes de eso quiero cerrar con esto. Dice: de lo más profundo de su sed brotarán ríos de agua viva. Y es interesante porque yo les decía, esas aguas estaban en lo más profundo del templo. Estaban en lo más profundo, tenían que ir y ahí el sacerdote sacaba esa agua y la levantaba. Hay lugares de profundidad donde el Señor está desatando agua, donde tienes que ir a buscar agua. Deja de ver todo de manera superficial. Hay aguas en las que vas a tener que cavar. Hay aguas en las que vas a tener que descender 1 hora entera caminando a lo más profundo y encontrar ahí. Aquí está. Como los que abren pozos, ¿no? Gaby, ¿cuánto encontraste tu pozo? A 4 metros. Es decir, hay que cavar. Hay que meterse en lo profundo. Entonces, la sed de Dios también implica, ¿qué cosa? Trabajar en lo profundo. Destapar pozos. Ir a buscar agua del Señor que va más allá de lo superficial. Vas a tener que, si a alguno le resulta así, levantarte en la madrugada a buscar al Señor. Eso es cavar un pozo. Vas a tener que dejar entonces de hacer muchas cosas que las asume normal. ¿Por qué? Porque necesito profundidad. Es
El agua del Señor no queda sencillamente en lo superficial. Él dice que de lo profundo de nuestro interior. Y hay áreas que ni siquiera tú te conoces bien como el Espíritu del Señor te conoce. Entonces, tantas cosas superficiales lo que hacen es obstaculizar, ¿qué cosa? Que ese fluir venga. ¿Y qué ocurre? Nos sentimos vacíos, nos sentimos sin vida, nos sentimos en una rutina, nos sentimos en un molde religioso. Y eso no depende del pastor, no depende de cuánto estén cantando o no estén cantando los adoradores, no depende de mi, entre comillas, mi día a día, depende de los niveles de profundidad en lo que tú estás caminando en la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo ejemplo. Jesús estaba diciendo: yo soy esa fuente de agua viva. No va a ser un pastor, no va a ser un templo, no va a ser ni siquiera tu propia casa. Yo soy esa fuente de agua viva. Entonces tu comunión con Dios es fundamental para eso. No depende de nadie más que de tú y el Señor. ¿Qué cosa? El nivel de profundidad en el cual voy a sacar agua viva. Y nosotros estamos para ayudar seguro. Si tenéis que hacer un pozo y hay que picar, ahí vamos. Y oramos y picamos y abrimos los surcos, y para eso estamos, para servir. Pero el que tenga sed. Dios no es un controlador. Y nosotros tampoco vamos a funcionar así. El que tenga sed. Mira cómo Él lo pone así, en ese plano. Si tú tienes sed, deja las excusas superficiales. ¿Por qué? Porque de lo profundo de tu interior. Entonces, ¿qué cosas en la profundidad son las que están tapadas? Están tapadas con excusas, están tapadas con mentiras, están tapadas con un estilo de vida que al Señor no le agrada, están tapadas con incredulidad. Dios quiere llevarte a lo profundo. ¿Para qué? Para que el agua viva brote de tu interior. Estamos en un lugar de aguas. Maipú, una de las pocas comunas que tiene agua propia. El tema es que muchas veces el enemigo ha hecho lo que hacían los japoneses contra los americanos: envenenar el agua. Las aguas pasan, de hecho, dicen que hay matrices que pasan debajo del templo votivo. Mira qué interesante, ¿no? Si llevamos el cuadro que yo les estaba hablando del templo en Jerusalén, ¿cómo pasa acá? Pasan aguas debajo del templo. El templo del pacto, templo votivo. Y de un pacto que involucra una nación. Las aguas tienen que ver con ¿qué? Con una voz que se expande, una voz que conecta. Yo sé, las aguas son un elemento muy profético porque comunican. Las aguas fueron soltadas desde lo eterno. Yo no sé, alguno a lo mejor sabe, pero yo no sé si todavía se puede crear agua tal cual como elemento. Entiendo que no. Claro, pero eso es parte del ciclo del agua. Pero crear agua es un misterio divino. La creación del agua tiene un origen eterno. Entonces, el agua es un elemento muy, muy profético, porque tiene un origen desde lo eterno. Y Él dice: el que tenga sed, beba. Es decir, en el agua el Señor también, ¿qué tiene? Memorias del origen. Las aguas tienen memorias. Que las aguas de tu interior sean ministradas por las aguas de nuestro Rey. Y toda información que no corresponde sea confrontada por su verdad. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie, vamos a orar.
en el último, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, clamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Padre, nos conectamos a ese Sukkot, a este tiempo tan tremendo y poderoso, Señor. Esa fiesta que tú estableciste como una puerta para poder entrar, y resuena en nuestro interior ese Sukkot. Entramos allí y te vemos clamando y diciendo: el que tenga sed, venga y beba. Yo te invito a que puedas en tu corazón hablarle al Señor. Como te decía recién, esto es algo entre tú y Él. Y dile: Señor, yo creo en ti. Parte por eso, por decir: Señor, yo creo, yo te creo. Yo hoy decido creer una vez más a tus palabras, tus promesas. Yo decido creer aún en contra de diagnósticos médicos, en contra de los panoramas que veo en mis hijas, en mis hijos, aún de las cosas que veo que me tienen cansado, Señor. Yo hoy decido creer una vez más. Despierta en mí la sed por creer, Señor. Un desierto es un mar de incredulidad. Y hoy, Señor, venimos como hijos de fe. Tu palabra dice: hallaré fe en la tierra. Y nosotros decimos: sí, Señor, creemos. Creemos en ti, creemos. Creemos que todo es posible al que cree, Señor. Todo es posible. Padre, y así como se despierta la fe, yo te pido, Señor, que pongas en nosotros la sed por más de ti, Señor, por más de ti. Y nos vaciamos de cada una de esas excusas, nos vaciamos, Señor, de las áreas de nuestro corazón que están dolidas, las cosas que están fuera de foco. Nos vaciamos ante Dios. Le decimos: yo tengo sed de ti, Señor. No hay nada en este mundo, Señor, que pueda saciarme, nada. Ni un trabajo, ni un título, ni una profesión, nada puede saciarme como tú lo sabes hacer, porque tú eres mi Padre. De ti provengo. Creaste las aguas, Señor, y allí también me pensaste. Y hablo a las aguas de mi interior que reconozcan a su creador, a su diseñador, aquel que puso un propósito. Padre, y venimos contra toda superficialidad, contra todo lo que está siendo obstáculo, en contra de tus hijos, para ir en lo profundo, para ir a esas profundidades contigo. Si es el pecado, Señor, hoy te pedimos perdón. Cada uno ahí, vaya ahí delante del Señor y ponga esa cuenta. Tú sabes las cosas que en tu interior pelean por no dejarte entrar en las cosas más profundas de Dios. Entonces vamos, levanta ahí tu clamor al Señor. Mientras estamos adorando, anda a lo profundo. Llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame
llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas, amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Grande anhelo estar viviendo en tu profundidad. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Grande y anhelo estar viviendo en tu profundidad. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Grande anhelo estar viviendo en tu profundidad. Tenemos sed de ti, Señor. Despierta la sed de ti, Tengo sed de ti. no solo sobre nosotros, sino sobre esta ciudad, Señor, sobre esta tierra. Decimos, Padre, se despierte la sed por mirar al Hijo. El que tenga sed, venga a mí, venga a mí, venga a mí, yo no lo echo fuera. Venga a mí, beba, venga a mí, beba. El que tenga sed, beba, beba. Mire su interior, de las profundidades, desde las entrañas correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Recibe del Señor su sanidad este día, recibe su fortaleza, recibe de la vida del Hijo de Dios. Recibe ahí en las profundidades de tus entrañas las aguas de tu Padre, que te creó, que te formó, que te ama. Recibe aguas frescas, profundo de tu ser. Tengo sed de ti, mi Rey, tengo sed de ti. Tenemos sed de ti.
promesas. Y sobre esta tierra, sobre Maipú, Señor, venimos a levantar un testimonio de fe. He aquí los hijos de Abraham, he aquí los hijos de la promesa. Los que creen y arrebatan, los que toman, Señor, que cruzan ríos. Aquí delante de ti, Señor. Los de la fe. Y se levanta sobre esta tierra un testimonio de fe en Jesucristo el Señor, Yeshua nuestro Rey, como columna y baluarte de verdad. Nos establecemos sobre esta ciudad, Señor. Brote aguas. Se despierta la sed sobre los pequeñitos, sobre los niños, Señor. Enviamos ángeles con aguas frescas. Algunos de ellos están, Señor, ya en adicciones, ya en desolación. Enviamos este día ángeles con agua y levantamos un testimonio para que ellos sean sanos y sean restaurados, Señor, en medio de esta habitación donde el Hijo de Dios dice: el que tenga sed, Maipú, el que tenga sed, esa voz necesita hijos entendidos que comiencen a levantar un clamor y digan: Abba, Padre,